El día de la resurrección estaba 2 discípulos apesadumbrados, caídos, frustrados, pensando que todo lo que habían creído, con quien habían caminado durante 3 años, todo su sistema de creencias, todo su sistema de valores, toda su fe, había dejado de estar en la cruz, había desaparecido y había sido enterrada, puesta en un lugar limpio, sin usar, y no iba a ser usada nunca más. Ellos iban camino de Emaús, como muchos de nosotros estamos caminando hoy, camino de Emaús. Pero tuvieron un encuentro nuevo con Dios. Resulta que Dios mismo, en Jesús resucitado, se acerca y se pone a caminar con ellos. Dios siempre está dispuesto a caminar con nosotros. Para eso nos envía su palabra, para darnos entendimiento. Pero estos discípulos estaban cegados, ellos estaban abrumados con sus cosas y no entendían que Dios había venido a su encuentro. Ese es el primer acercamiento a Dios. El primer acercamiento a Dios siempre es que Dios viene a nuestro encuentro. Y nosotros por ahí, con Dios caminando al lado nuestro, seguimos preocupados en nuestras cosas, seguimos andando. No entendemos que el que está caminando con nosotros es Dios y que nos está hablando. Y Jesús empieza a caminar con ellos. Y ellos empiezan a decirle, pero ¿acaso sos el único que no te das cuenta lo que nos pasó? Y Jesús les dice, ¿de qué están hablando? Pero ellos no sabían que era Jesús. Y ellos empiezan a contarle su problema. Hablamos del Nazareno, de Jesús de Nazaret, que un hombre justo, que creyó, que nos inspiró, que nos levantó, que caminó con nosotros, que nos dio enseñanza, que nos alimentó, que hizo milagros, pero fue crucificado. Y dice la palabra de Dios que después de ese primer acercamiento de Jesús, Jesús hace un segundo acercamiento con ellos y empieza a recitarle la palabra desde Moisés hasta el presente. ¿Se dan cuenta? Jesús mismo podía haber dicho, ese soy yo, pero él prefirió no hacerlo. Él prefirió revelar su existencia. Él prefirió revelar su compañía. Él prefirió revelar su cuidado por estos discípulos, empezando a recitarle desde Moisés en adelante. Les recitó toda la palabra. Les habló de los profetas. Les habló de las cosas que se habían dicho de él. Les habló del propósito supremo del Padre de tener una familia. Y dice que cuando llegó al lugar, hizo como que se iba. Estas son las cosas que me fascinan de Jesús. Jesús como que hace de cuenta de que nos da la libertad de que nosotros lo invitemos. Y le dijimos, Señor, dijeron esto sin saber quién era, no te vayas. Y lo invitaron a cenar. Y cuando lo invitaron a cenar, y él parte el pan, que ese es el acercamiento del alimento de la palabra. Se le abrieron los ojos y se dieron cuenta que era Jesús, pero ya Jesús no estaba. Él siguió de largo. Él tenía que recorrer otros tantos caminos, como sigue recorriendo hoy, otros tantos caminos para encontrarte a ti. Quizás que estás en una ciudad apartada, pero Él está caminando en el sendero. Y Él va a producir el encuentro y por ahí no te vas a dar cuenta, porque estás preocupado por las cosas de Dios.